Ya estamos junto a ustedes para ir a la palabra del Señor, para recibir, por supuesto, palabra de Dios para nuestra vida, y esperamos en el Señor que usted nos acompañe y pueda ser parte de esta bendición en esta noche. Quiero invitarle a abrir su Biblia y a buscar en la palabra del Señor, por supuesto, lo que hoy estaremos hablando. Estaremos tocando esta temática que es muy importante. Estaremos hablando acerca de los sellos, en realidad directamente de los 4 jinetes del Apocalipsis. Y estaremos estudiando versículo a versículo lo que la palabra del Señor nos enseña aquí. Libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 1 al 17 leeremos para entender el contexto, y usaremos varios de estos versículos para ir enfocándonos en la palabra del Señor. Dice, dice, cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí una voz de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio, dice, una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. El Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero? ¿No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y los hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Leeré esta aquí porque en realidad tomaremos, en realidad los versículos que tomaremos hoy día serán solamente enfocados en los 4 jinetes del Apocalipsis, para de esta manera hablar de esta temática en el día de hoy. Cuando vemos la Escritura, y hemos estado estudiando, por supuesto, de Apocalipsis, y esto nos da bastante amplitud en este punto, al estudiar, por ejemplo, los capítulos 4 y o el capítulo 5, capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, hemos tenido el privilegio de entrar en el cielo para ver los preparativos que allí se hacen de cara, por supuesto, a establecer el reino de Dios en este mundo. Ahora, a partir del capítulo 6, nuestra atención se dirige a la tierra, no al cielo. Como dije, los capítulos 4 y 5 nos enfocaban directamente en lo que sucedía en el cielo. Ahora, estos capítulos, o este capítulo 6, comienza a dirigirnos directamente en una mirada a lo que es, por supuesto, la tierra, donde veremos inmediatamente que el programa divino comienza con diferentes juicios. Y tenemos que notar aquí que estos juicios son enviados por Cristo, quien en todo momento está en el control de absolutamente todo y siempre tiene la última palabra en todos estos eventos. Nosotros
haremos bien en aferrarnos al Señor, porque es el único Dios soberano que gobierna la historia, que gobierna absolutamente todo, porque fuera de Él no hay nada más que sea firme y permanente, no hay nada más real. O sea, Jesús, Dios, es nuestra esperanza y eso tenemos nosotros que entenderlo de esa forma. Ahora, lo que vamos a ver es según, por supuesto, lo que la Escritura nos muestra. Y de acuerdo a esto, el Cordero va abriendo los sellos del libro. Y tiene de alguna manera lugar, o tienen lugar diferentes juicios que aparecen en el Apocalipsis y que comienzan a venir cuando los sellos comienzan a abrirse. La primera pregunta que debemos nosotros hacernos es: ¿en qué momento tendrán lugar estos juicios? Para contestarla correctamente es fundamental, hermano querido, que notemos el paralelismo de este pasaje que ahora estamos, por supuesto, estudiando, el capítulo 6 de Apocalipsis, con el sermón profético que nuestro Señor Jesucristo también dio en Mateo, capítulo 24. Recordemos que en Mateo 24, Él habló de varias cosas que también suceden aquí en Apocalipsis. Y eso es importante y muy relevante. Consideremos algunos de los detalles, por supuesto, que este paralelo nos va a mostrar. Entre ambos textos, cuando los analizamos, nos damos cuenta de esto. Por ejemplo, los 4 primeros sellos describen juicios similares a aquellos de los que el Señor Jesucristo habló en el Evangelio, en el capítulo 24 de Mateo. Guerras, rumores de guerras, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambres, habrá pestes, habrán terremotos en diferentes lugares. O sea, eso es lo que habló en el libro de Mateo. Y es importante también notar que el paralelismo entre ambos pasajes está totalmente marcado, porque esto nos ayuda también a interpretar nuestro texto correctamente. O sea, no nos vamos a ir, por supuesto, en especulaciones. El Señor nos da ciertas claves de gran utilidad para que nosotros nos mantengamos dentro del propósito de Dios o dentro de lo que Dios dice que va a suceder. Por ejemplo, hablando de los primeros juicios, dice: pero aún no es el fin. Aún no es el fin. En otro versículo, en Mateo 24:8, Él dice: todo esto será principio de dolores. Son frases importantes a marcar porque tenemos nosotros que entender lo que el Señor está diciendo. Aquí el Señor lo que hace es utilizar una figura de una mujer embarazada cuando Él dice: y todo esto será principio de dolores. Entonces utiliza la figura de una mujer embarazada que empieza a tener, por supuesto, sus dolores de parto, pero todavía no ha llegado el momento del alumbramiento. Será necesario entonces, en el caso de la mujer embarazada, que las contracciones sean más seguidas y los dolores sean más intensos. Entonces el niño va a estar listo para nacer. Entonces, de esta manera, del mismo modo, estos juicios que son descritos en el libro de Mateo y también en el libro de Apocalipsis, en ambos pasajes, siempre han estado presentes en el mundo. Pero, ¿qué es lo que está diciéndonos el Señor? Irán ganando intensidad. O sea, serán mucho más notorios, mucho más fuertes, según se acerque el momento de la segunda venida del Señor. Otro detalle importante en esto, acerca de estos juicios, es que son acumulativos. Es decir, a ver si lo puedo explicar. Cuando comienza, por ejemplo, el juicio del segundo sello, no se termina el juicio del primer sello, sino que ambos tienen lugar en el mismo tiempo. O sea, el primer sello se abre y los juicios caen, viene el segundo sello y el primer sello sigue con sus juicios y viene el segundo. O sea, se mantienen ambos en el mismo tiempo. Por lo tanto, no es difícil ver en la historia de lo que es nuestro mundo, en los escenarios en los que en el mundo se han dado, ¿no? Al mismo tiempo han convivido, por ejemplo, la guerra, el hambre y las pestes. En todo el mundo ha sucedido. Así que, mirando bien detalladamente, en lugar de ver estos juicios en un orden cronológico, como que dijéramos nosotros, el primer sello se abrió, vino el juicio, terminó y se abrió el segundo sello. No, no es así.
van a convivir, van a coexistir. Más bien debemos apreciar que el tipo de juicios característicos que aquí se muestran, que por supuesto van a preceder a la venida en gloria del Señor, aunque como ya hemos señalado, serán juicios que irán ganando la intensidad según se acerque ese momento. Por otro lado, la realidad histórica confirma que tanto los juicios descritos aquí en Apocalipsis o los 4 primeros sellos que se abren, como la persecución de los creyentes que vemos en el 5º sello, han sido la nota dominante a lo largo de toda la historia de la iglesia hasta nuestros días en el presente. O sea, si Dios existe, esta es una pregunta que mucha gente hace y me la han hecho muchas veces, y uno cómo contesta esto, dice, ¿no? Si Dios existe, ¿por qué permite que haya guerras, que la gente pase hambre y que haya terremotos que acarrean desgracias, una cantidad de destrucción enorme? ¿Por qué, si Dios existe, permite eso? Ahí es donde está la incógnita, ¿no? Y muchas personas, de alguna forma, culpan a Dios. Ahora, con frecuencia nosotros, los creyentes, contestamos esta pregunta y intentando, no sé si decirlo así, ¿no?, eximir a Dios, intentando sacar de la ecuación a Dios y quitarle toda responsabilidad de este tipo de desgracia. Porque lo cierto, en este sentido, es que nosotros tratamos de mostrar a Dios un Dios amoroso. Pero cuidado, lo cierto es que el libro de Apocalipsis nos dice todo lo contrario. O sea, Dios existe y por esa misma razón envía sus juicios sobre la tierra. Esto nos parece un poco extraño, ¿no? Y quizás algunos hermanos que me escuchan ahora dicen, ¿pero qué está diciendo, pastor? O sea, usted está diciendo que Dios envía estos juicios. Eso es lo que estoy diciendo, eso es lo que dice Apocalipsis. Ahora, preguntémonos en este momento, ¿qué Dios sería? ¿O cómo podríamos pensar de un Dios si viendo las continuas injusticias de los hombres les enviara sus ricas bendiciones? O sea, ¿qué pensaríamos nosotros de Dios que a pesar de tanta maldad y de tanta injusticia en el mundo, Dios siguiera bendiciendo al hombre? Sería absurdo, ¿no? Totalmente absurdo. ¿Cómo puede entonces permanecer Dios callado después de que este mundo crucifica a su propio Hijo? Entonces, es imposible que Dios se mantenga aislado de todo esto. Es evidente, y muy evidente, que a veces, hermano querido, enfatizamos tanto el amor de Dios que nos olvidamos por completo de los otros atributos de Dios. Uno de ellos es la justicia. Nos olvidamos de su santidad y también de su justa ira. Pero todos estos son atributos también de Dios. Y la Biblia no se avergüenza, hermano querido, de hablar de la ira de Dios como un atributo. O sea, la Biblia nos presenta la ira de Dios y es un atributo de Dios. Por último, antes de empezar a estudiar en detalle, por supuesto, cada uno de estos sellos que se abren, hemos de decir que el propósito divino con todo ello es advertir a los hombres rebeldes, esos hombres rebeldes que se levantan en contra de Dios. El propósito de esto es advertirles que están viviendo una fantasía y que finalmente Dios va a explotar su burbuja y los va a traer a la realidad porque van a encontrarse en medio de los juicios de Dios. Entonces, en este momento, cuando la altivez está en el hombre y de alguna forma esa altivez está marcando el pit más alto, por decirlo así, esa altivez va a ser abatida y su soberbia va a ser humillada. Y tendrán que reconocer que solo Dios puede ser exaltado y sobre todo en aquel día. De acuerdo a Isaías capítulo 2, versículo 17, dice que Dios será exaltado y toda altivez del hombre va a ser humillada. Ahora, aquí en estos textos, para que entendamos un poco, para que comprendamos, hay tiempo para poder verlos, ¿no? El hombre se arrepiente
cuando el hombre se arrepiente. Y si el hombre se arrepiente, entonces la idea es que busque a Dios. O sea, para eso son estos juicios, para que el hombre vea la superioridad de Dios, vea la grandeza de Dios, vea la magnificencia de Dios, vea el poder de Dios, vea la autoridad de Dios y pueda arrepentirse y al mismo tiempo buscar a Dios. Para eso son estos juicios, la advertencia de Dios para aquel hombre que se ha enaltecido. Veamos entonces el primer sello, el caballo blanco. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2, dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Miremos esto. Cuando el Señor Jesucristo abre cada uno de los primeros 4 sellos, aparecen 4 jinetes montando caballos de diferentes colores que traen juicios sobre la tierra. Y debemos darnos cuenta de que el Señor, aquí en este sentido, que está en el trono, está sentado en el trono celestial, de ahí proceden todas estas órdenes, o sea, de ahí proceden todos estos juicios. Y notamos también que los 4 seres vivientes están conectados con la ejecución de los juicios divinos. En cuanto a los 4 caballos de diferentes colores que traen estos justos juicios de Dios sobre la tierra, encontramos un antecedente parecido en la visión que tuvo el profeta Zacarías. Allá en el libro de Zacarías capítulo 6, versículo 1 al 8 habla acerca de esto. También aquí en Apocalipsis, increíblemente, los caballos y sus jinetes son fuerzas de destrucción y agentes de la ira divina. O sea, Dios está utilizando estos caballos y estos jinetes para destrucción y para derramar su ira. ¿Qué dice el versículo? Y miré, y he aquí un caballo blanco. He aquí un caballo blanco. O sea, Juan, ¿qué estaba haciendo? Observando todo lo que ocurría. Y el primer caballo que ve Juan, que observa Juan, que lo ve aparecer, es de color blanco. En el libro de Apocalipsis siempre, y lo estuvimos estudiando, siempre que aparece el color blanco es símbolo de pureza, de santidad, de verdad y de victoria. Lo vimos en Apocalipsis 2:17, Apocalipsis 6:11 también aquí, y lo veremos en Apocalipsis 7:13. O sea, identificando el color blanco. Ahora, de todas estas posibles sugerencias, es probable que el color blanco debamos identificarlo en realidad aquí con la victoria, ya que como ahora vemos, dice el versículo, salió venciendo y para vencer, o sea, no va a ser derrotado, él va a tener victoria siempre o va a vencer siempre. De acuerdo a esto, dice que el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Eso es lo que explica este versículo. Entonces, en cuanto al jinete que lo montaba, no se nos dice quién era, no se nos enfoca quién era. Y no queremos especular acerca de la identidad de este jinete, ya que si Dios hubiera querido que lo supiéramos, nos lo habría dicho. Notemos que cuando aparece el 4 jinete, no quiero ir solamente a hacer una alusión, solamente estoy diciendo algo. Cuando aparece el 4 jinete se nos dice con claridad que el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. O sea, por lo tanto, asumo, si en el caso de los otros 3 jinetes, el 1, el 2, el 3, ¿cierto?, no se nos proporciona esta información, es por demás que nosotros hagamos vanas afirmaciones. De hecho, los comentaristas que se empeñan en averiguar su identidad, cuál es la identidad del primer jinete o del jinete del caballo blanco, llegan incluso a enfrentarse entre ellos haciendo conjeturas tan, no sé cómo llamar, tan dispares o tan disparatadas también, y defendiendo cada uno su postura, y al final nunca llegan a nada cierto, porque la Biblia guarda silencio en eso. Entonces, si Dios no lo dice, no somos nosotros quienes podemos en realidad identificar quiénes son. Lo que sí se dice es que tenía un arco, lo que indudablemente nos sugiere que estaba armado para la guerra. O sea, él venía a una guerra.
Además, se añade que le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Tenemos que tener mucho cuidado en estos términos o puntos o palabras que por supuesto aquí menciona Apocalipsis porque tienen significado. Tenemos por lo tanto a un guerrero conquistador al que ningún poder militar puede hacer frente. Vence y sigue venciendo. Eso es lo que nos está diciendo. En cualquier caso, no debemos olvidar, hermano querido, que en el contexto de los sellos, el tema que se está, por supuesto, tratando, es el de los juicios de Dios. Por lo tanto, aunque aquí tenemos a un jinete que representa la conquista en la guerra, no debemos interpretar esto como una hazaña, ¿me entiende? Sino como una gran tragedia para la humanidad. Es verdad que a veces los grandes conquistadores militares incluso han pasado a la historia con cierta aureola de gloria, ¿no? Como buenos, como conquistadores, pero desde la perspectiva divina han traído juicios dolorosos sobre esta humanidad y han sido terribles. Podemos pensar entonces en nombres como Nabucodonosor, Alejandro Magno, Napoleón o Hitler, los más conocidos, ¿no? Aunque llegaron a conquistar naciones, aunque llegaron a conquistar reinos, aunque llegaron a conquistar cantidad de países, por decirlo así, sembraron el mundo de desolación. Un detalle importante quizás es que la corona, de acuerdo a lo que dice Juan aquí, le fue dada. Es decir, si consigue victorias es porque Dios se lo permite, es porque Dios le da esa victoria. Y por cierto, esto es una expresión que aparece en muchas otras veces en el libro de Apocalipsis. Esto nos recuerda la verdad que el Señor Jesucristo le dijo a Pilato. ¿Usted recuerda cuando estaba frente a Pilato? Y Pilato viene y le dice a Jesús, ¿no sabes que tengo la autoridad para condenarte o dejarte libre? Parafraseando el versículo. Y Jesús, ¿qué le responde? En Juan 19:11 aparece esto. Él le responde, dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Entonces, según esto, Dios interviene en la historia humana, permitiendo y dirigiendo determinadas acciones bélicas de los hombres. ¿Para qué? Para traer con ellos sus juicios sobre este mundo. Lo que el Señor quiere hacer es entonces derramar ese juicio. Esto queda muy claro en el Antiguo Testamento, donde Dios se refiere a Nabucodonosor como su siervo. ¿Recuerda usted que habló acerca de eso? Al que dirige, de alguna manera, Dios dirige a la victoria porque es un instrumento suyo para traer juicio contra su propio pueblo y sobre otras naciones. O sea, Dios habla de Nabucodonosor como su siervo, o sea, lo está utilizando como un instrumento para traer juicio. Luego aparece también por allí Ciro, rey de Persia, también como un instrumento para traer juicio sobre su pueblo, para que su pueblo reaccione. O sea, podemos decir que los juicios de este primer jinete han estado presentes en este mundo durante toda la era cristiana. Sin embargo, cuando el tiempo del fin se acerque, todo esto irá en aumento, intensificándose, mucho más y mucho más. A eso me refiero. Veamos ahora el segundo sello. Vamos al capítulo 6, versículo 3 y 4. Y dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo. Al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Aquí vemos entonces que el segundo caballo era bermejo, o sea, rojo como la sangre. ¿Cuál era la misión de este caballo? Era quitar la paz de la tierra. Quitar la paz de la tierra. Esto representa, por lo tanto, la rivalidad destructiva que pone a las personas y a las naciones unas contra otras en un caos terrible, una tragedia, hermano querido, y una tragedia de destrucción. La paz es un sueño de la humanidad que nunca se ha llegado a conseguir, que nunca se ha concretado. La paz. ¿Usted no ha oído
queremos la paz, queremos conseguir la paz en el Medio Oriente. Todo eso se dice, pero es un sueño de la humanidad, pero nunca se ha logrado. Ahora, es verdad que en algunos lugares, en algunas naciones, se ha podido disfrutar ocasionalmente de tiempos de paz y que sus ciudadanos han vivido más o menos quieta, como dice la Escritura, ¿no? Quieta y reposadamente. Es verdad. En realidad, cuando vemos entonces aquí la misión de este caballo, o de este segundo jinete, perdón, es quitar la paz. Y esto no es difícil. ¿Por qué? Pues lo estoy explicando recién. Es algo que la humanidad no lo ha conseguido, o sea, está en guerra constante. Quitar la paz de la tierra. Y es algo de lo más sencillo para el ser humano. ¿Por qué? Porque está la ambición, está la envidia, está el odio, está la maldad del corazón humano. Y todas estas cosas son causantes de conflictos de todo tipo que llevan increíblemente a los seres humanos a matarse los unos a los otros en guerras civiles, en guerras raciales, en guerras tribales, en guerras religiosas o guerras entre naciones. Increíblemente, todo esto está sucediendo constantemente en todo lugar. Entonces, la paz que en ocasiones disfrutamos es ficticia o demasiado frágil. No es sólida, no es firme, no perdura en el tiempo. Cuando miramos la historia, cuando miramos las páginas de la historia de la raza humana, están manchadas, hermano querido, de la sangre derramada abundantemente en infinidad de guerras pequeñas y grandes por todo el mundo. En ninguna parte ni en ninguna época se ha conseguido disfrutar de una paz indefinida, que dure años y años, por decir así, décadas y siglos. Ahora, no es difícil explicar este fenómeno, no es difícil. Al fin y al cabo, si los hombres rechazan al Señor Jesucristo, que es el príncipe de paz, según Isaías 9:6, entonces si rechazan al príncipe de paz, lo único que les queda es la guerra. Entonces no es difícil entenderlo. Hoy en día, el caballo bermejo o el caballo rojo para nosotros sigue corriendo desbocado por todas partes de este mundo, por todos lados, hermano querido. Y nadie es capaz de controlarlo, nadie es capaz de domarlo. Hay organizaciones tales como las Naciones Unidas que no consiguen domar este caballo rojo, este caballo bermejo, que sigue trayendo guerras en todo el mundo. Nuestra civilización moderna que mira hacia el pasado constantemente, creyendo que ya ha superado los días pasados, pero sigue cautiva, hermano querido, de los mismos males, exactamente de los mismos males. El siglo XX que se prometía o se pretendía y se decía que era el clímax de la civilización, que se convertiría de alguna manera en la paz duradera para todo el mundo, se convirtió en una tumba abierta. ¿Por qué? Porque vemos este siglo XX en la Primera Guerra Mundial. Toda una generación de jóvenes sembró con sus cuerpos, hermano querido, con sus cuerpos los campos de batalla de Verdún y Somme. Los 6 millones de judíos que mató Hitler, los 20 millones de ciudadanos soviéticos de Stalin, las decenas de millones de enemigos políticos y campesinos que fueron víctimas del hambre bajo Mao, los 2 millones de camboyanos, hermano querido, que murieron bajo Pol Pot, el 1.000.000 de ruandeses, tutsis, masacrados, y los millones de vidas pisoteadas durante los 40 años del gobierno del apartheid. O sea, eso es por nombrar solamente algunas cosas. En lugar de alcanzar la paz, la humanidad solo ha conseguido desarrollar medios más efectivos para matar a sus semejantes que los que tenía en el pasado. O sea, como el resto del mundo estamos viendo, o como nosotros mismos, parte del mundo, estamos viendo cómo esto está sucediendo. Es ira, ganando intensidad,
esa ira ganando fuerza. Y cuando se acerque el fin, cuando estemos cerca del fin, los hombres estarán hablando de paz y prosperidad. Y entonces, como dice la Escritura en 1 de Tesalonicenses 5:3, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¡Wow! Ahora, si el primer sello terminaba con la venida del anticristo, aquí tenemos que la aparente paz que él traería a este mundo será rápidamente destruida por conflictos de una intensidad nunca antes conocidos. Veamos ahora el tercer sello, el caballo negro. Claro que sí. Apocalipsis 6, versículos 5 y 6 dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes y decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Veamos lo que quiere decir esto. Cuando el cordero que fue inmolado abrió el tercer sello, apareció este caballo negro. Curiosamente, a diferencia de los 2 anteriores que llevaban armas de guerra en su mano, recordemos el arco, la flecha, y aquí el otro llevaba una espada. Ahora, el caballo negro, ya tenía una balanza en la mano. Sin duda, un extraño instrumento para un jinete, pero su función, eso es lo importante, su función consistía en pesar el pan en tiempo de hambre. Por lo tanto, anuncia un tiempo de escasez de alimentos básicos que provocarán racionamiento, que es la palabra, en el mundo. Entonces, el Antiguo Testamento, miremos un poquito hacia atrás, anunciaba que esta sería una maldición, fruto por supuesto de la desobediencia del pueblo. Cuando vamos al libro de Levítico, capítulo 26, versículo 26, dice de la siguiente manera: cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, o pesado, como dice nosotros, por peso. Y comeréis y no os saciaréis. ¡Wow! Y comeréis y no os saciaréis. Entonces, vemos aquí la situación complicada, tremenda, porque esto es una realidad. Entonces, cuando nosotros vemos aquí lo que dice Levítico y vamos luego al libro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 16, dice: me dijo luego: hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso, y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto. ¡Wow! Entonces, analicemos un poco. Comer el pan por peso indica tiempos de escasez y hambre. En cierto sentido, es el resultado natural de las guerras que ha traído el segundo jinete. Notemos también que el precio de los alimentos básicos, sube. 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. O sea, 1 denario, debemos entender cuando vamos a la Biblia, sobre todo Mateo capítulo 20, versículo 2, dice que el denario era el jornal diario de un trabajador común, o sea, era lo que ganaba un trabajador en el día. Y lo que podría comprar con él en tiempos normales sería unos 10 kilos de trigo y unos 30 kilos de cebada. Por lo menos eso compraría en tiempos normales. Pero lo que aquí se describe es que 1 denario apenas daría para 1 medida de trigo o 3 medidas de cebada. Esto sería completamente insuficiente para alimentar a una familia.
Y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa con las demás necesidades? O sea, no solo las guerras son la causa de este tipo de situaciones. Las avaricias de los hombres o la mala gestión de los gobernantes hace que en muchos lugares los alimentos básicos tengan precios prohibitivos, o sea, precios inalcanzables, mientras que los sueldos no suben, se mantienen en la misma cantidad. Increíblemente, los alimentos alcanzan precios desorbitados. En esas circunstancias, entonces, llenar la cesta de compra, llenar, como decimos nosotros, la despensa para dar de comer a la familia resulta imposible y crea una terrible angustia en muchas personas. Hoy en día, una parte muy importante de este mundo se acuesta con hambre y hay una desnutrición que sigue siendo una causa muy importante de mortalidad infantil. Hay niños que mueren desnutridos en otros países. Sin embargo, a pesar de esto, el jinete recibe una curiosa orden: pero no dañes el aceite ni el vino. Podríamos considerar el aceite y el vino como artículos de lujo en tiempos de hambruna, en tiempos de hambre. Así que al mismo tiempo, escúchame bien, que es imposible cubrir las necesidades vitales de los pobres, el lujo de los ricos no cesa. Aunque finalmente ellos sufrirán, por supuesto, los estragos del hambre, aunque por el momento, como siempre, la gente pobre es la primera en sufrir, pero lo más trágico de todo esto es que la naturaleza puede producir increíblemente lo suficiente para que todas las personas tengan lo necesario. Pero, ¿por qué no tienen lo necesario? El egoísmo, la falta de solidaridad, llevan a este mundo a la desigualdad, de tal manera que la mayoría de las riquezas, se acumulan en las manos de unos pocos, mientras que los pobres se multiplican constantemente. Jesús también dijo: a los pobres siempre los tendréis. Y esto no es debido a la diligencia en el trabajo, sino a la especulación y las ansias, hermano querido, de poder que tiene mucha gente, ese poder desenfrenado de los hombres, el poder manejar las cosas. Pero aunque en muchas ocasiones, increíblemente, la maldad, esa maldad humana es la causa de la escasez, la causa de escasez de alimentos, con ello también las penurias continúan creciendo, la destrucción, la hambruna, es increíble. También es cierto que Dios permite o envía situaciones especiales a causa de estos desastres, como las sequías, los fuegos, inundaciones, tsunamis, terremotos. Dios permite, nada se mueve en esta tierra si Dios no lo permite. Entonces, este es uno de los métodos de Dios para despertar al mundo impío que se siente autosuficiente, como que no necesitara de Dios. Yo no necesito a Dios, yo no tengo nada que ver con Dios. Eso Dios lo despierta con juicio sobre este mundo. Porque a pesar de todo, a pesar increíblemente de hoy día la tecnología agrícola que existe, yo me impresiono. Yo vivo cerca frente a un campo en donde siembran todos los años y es increíble la tecnología avanzada, la ingeniería que está siempre creando nuevas cosas, científicos que han desarrollado en tiempos modernos cosas extraordinarias. El hombre lamentablemente no entiende y el hombre sigue dependiendo de Dios, pero él no se da cuenta. Sigue dependiendo de Dios para que envíe la lluvia a su tiempo y cuide esa planta que Él planta. Porque a pesar de toda la tecnología que tenga, sigue dependiendo de Dios, porque la lluvia es la que hace crecer absolutamente todo. Sigue siendo Dios soberano en el cielo. Ahora, es en esas circunstancias cuando el hombre se da cuenta de cuán frágil es y de cuán frágil también es su existencia y cuánto necesita de su Creador. Ahora, veamos el cuarto sello, el caballo amarillo, el caballo amarillo. Versículos 7 y 8 del capítulo 6, versículos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré,
Y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad, escuche bien, sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¡Wow! Entonces, el cuarto de los caballos es de color amarillo. Y aquí por primera vez se nos dice quién es el que lo montaba. Tenía por nombre Muerte. La palabra griega traducida como muerte, cuando la estudiamos, la profundizamos, puede significar también peste. Lo que parece, ¿no?, está relacionado con el color amarillento, como de un cadáver, como una persona que está muriendo. Recuerdo siempre a mi abuelo que falleció, y estuve ahí cuando falleció. Mi mamá lo cuidaba sus últimos días, y mi abuelo falleció y él se puso amarillo, 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 pero su cuerpo se puso amarillo completo cuando él falleció. Por otro lado, la muerte es seguida por su compañero inseparable, el Hades. Y el Hades le seguía, es lo que dice el versículo. Y el Hades le seguía. Parece que este segundo iba detrás actuando como carroza fúnebre, que recogía, por supuesto, las víctimas que iba dejando la muerte, pues lo iba siguiendo. Este último juicio sugiere una impresión de profundo dolor. Y aunque todavía no ha llegado el momento de la destrucción total de este mundo, aún así, tiene potestad sobre la cuarta parte de la tierra. O sea, matar al 25% de los seres humanos es algo realmente espantoso, aunque todavía es un juicio parcial, no total. Solo cuando regrese el Señor Jesucristo, escúcheme bien, y esto es importante marcarlo, solo cuando regrese nuestro Señor Jesucristo será abolida la muerte, y juntamente con él el Hades. De acuerdo a lo que dice Apocalipsis 20:14, dice: serán lanzados al lago de fuego, la muerte y el Hades. Ahora, los medios para llevar a cabo esta misión que tiene este cuarto jinete son descritos a continuación, y dice: para matar con espada, con mortandad y con fieras de la tierra. Aquí vemos la acumulación de los juicios traídos por los 4 primeros sellos. Por supuesto, son los mismos de los que habló el profeta Ezequiel, cuando vemos Ezequiel capítulo 14, versículo 21. Mis 4 juicios terribles, dice: espada, hambre, fieras y pestilencia. La espada representa a todo instrumento de guerra o crimen. La mortandad se refiere probablemente a la peste, pero también puede representar a cualquier epidemia o plaga que cause gran número de muertes. Y las fieras de la tierra abarca todas las criaturas capaces de matar al ser humano, desde las más grandes y feroces hasta las más pequeñas. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, encontramos que Dios ha usado una gran variedad de animales para traer su juicio sobre la humanidad. Recordemos Éxodo 10, langostas, serpientes ardientes, leones, osos, diversas plagas e insectos. O sea, el aumento de las fieras es el resultado de la tierra despoblada por la muerte. Y a medida que las tierras van quedando despobladas porque la muerte está apareciendo o los hombres van muriendo, entonces las fieras se van multiplicando también. No es necesario tener una gran fe para saber que todas estas cosas vendrán sobre este mundo. Al fin y al cabo, hermano querido, cada uno de los juicios relacionados con estos sellos ya han estado y siguen estando presentes en nosotros. Aún así, lo que estos sellos nos anuncian es que cada uno de estos juicios llegarán a unos extremos sin precedentes en nuestra historia. Sin duda, Dios quiere llamar nuestra atención
Y por eso nos muestra anticipadamente a través de la palabra los terribles juicios y las terribles consecuencias a las que nuestro, no sé cómo llamarle, nuestro pecado nos lleva si no nos arrepentimos. Debemos arrepentirnos porque Dios nos está alertando de los juicios que vienen sobre la tierra. De este modo, entonces, Dios nos obliga a enfrentarnos con la realidad. No podemos ser negligentes en esto. Entonces, vemos aquí, ¿serán tenidas en nuestra cuenta las advertencias? ¿Tendremos en cuenta estas advertencias? ¿Tendremos en cuenta estos juicios que se nos presentan en esta palabra? ¿Cuántos cristianos me escuchan ahora mismo y dicen, no creo que esto venga, no creo? Todo parece que el hombre no quiere reaccionar, no quiere entender, no quiere comprender y en un esfuerzo tremendo